Amigos, ya estamos aquí en este segundo bloque de ComTV, Comunicación en Televisión, donde conversamos con Elsa María Cortés Rada, la coordinadora de admisiones de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la UCSG. Elsa María, en el bloque anterior nos hablaba del valor de la palabra, lo importante que es la palabra. ¿Y por qué moldeamos tanto la palabra desde la Facultad de Filosofía? ¿Y dónde radica su importancia? Bueno, creo que la palabra se moldea particularmente en la carrera de comunicación, desde estas materias que nos permiten en particular comenzar a cuestionarnos aquello que nos muestran. Entonces, la palabra se moldea primero comprendiendo que la palabra no significa únicamente la palabra que está escrita, sino que también está aquello que decimos, que está aquello que vemos todos los días, está el tipo de colores que elegimos. Y a través de este proceso de comenzar a mirar nuevamente lo que está a tu alrededor y comenzar a decodificarlo y comenzar a cuestionarlo, es que comenzamos a ver que muchas veces estamos diciendo cosas que ya están predichas y que lo mejor que podemos hacer es hacer nuestro propio discurso, y eso se basa en primera instancia de leer mucho, de tener mucha conciencia de lo que está pasando. Y a veces parecería que estos jóvenes no leen, pero estamos tomando en cuenta que estos jóvenes leen muchas otras cosas. Y ese nuevo lenguaje es parte de lo que también tenemos que enseñar dentro de la carrera. Dentro de estos nuevos lenguajes, sobre todo tú que vienes de la carrera de literatura, que eres un amante de literatura, te graduaste en ello, ¿qué hemos descubierto en estas circunstancias? ¿Que podemos leer más o podemos estar más conectados a las redes? Es que es un poco complicado este tiempo. Es decir, ¿cómo voy a estudiar sin distraerme o cómo puedo leer sin distraerme? O sea, no sé si me explico. Creo que es una pregunta muy, muy abierta, pero es planteando las inquietudes que tenemos como docentes, pero también me pongo en el rol de estudiante. ¿Cómo aprovecho este tiempo de encierro, Elsa María, y la universidad? Bueno, el tiempo de encierro hay que tomar en cuenta que a veces es necesario parar y no estar todo el tiempo haciendo algo y aprovechando, porque hay una sanidad mental nuestra que está ahí de por medio. Pero algo que sí es muy real es que la forma en la cual uno puede aprovechar el hecho de estar leyendo o no leyendo o haciendo otras actividades es poder tener un pensamiento crítico siempre respecto a ella. Entonces, muy aparte del hecho de que yo esté sentada viendo una serie que me gusta, esta serie yo la puedo ir ligando a aquellas cosas que estoy aprendiendo y que me toca leer por otra parte, porque hay que acordarnos que a no todo el mundo le va tan bien con esto de tener que verse pantalla a pantalla. Hay gente que necesita una educación kinestésica, en la cual ellos se muevan, en la cual ellos mismos dibujen. Hay otros que son mucho más musicales, entonces tal vez vamos a necesitar encontrar este tipo de recursos. La belleza de la educación en línea es que permite eso, permite que un profesor coloque diferentes tipos de recursos para que sea el estudiante el que pueda elegir un poco el camino que sigue, siempre y cuando sepa que tiene que llegar al mismo fin. O sea, que tal día vamos a entregar tal trabajo, tal proyecto, pero ¿cómo llegas allá si decidiste leerte el paper que tiene 15 páginas o si te terminaste viendo un TED Talk al respecto? Es ya el camino que tú puedes seguir por tu propia cuenta, y eso es una de las cosas importantes a considerar acerca de esta educación a distancia. Elsa María, tú nos has conversado durante este bloque y el anterior acerca de la capacidad de la carrera, de la facultad y de los docentes, especialmente también de los estudiantes, a adaptarse a nuevos entornos. ¿Cómo se vislumbra una adaptación a la nueva normalidad o incluso a volver a las aulas, a esa presencialidad? ¿Cómo se vislumbra esta adaptación? ¿Fácil o muy complicada? Más que muy complicada es el hecho de que siento que es una adaptación que requiere todavía un momento. O sea, sé que parece que tenemos muchísimo tiempo metidos en esto, que es como que ya hemos acabado 2010, 2021 deberíamos estar mejor que en este 2020 que ha sido tan calamitoso, tan lleno de diferentes cosas que nos han atacado en todos los niveles. Pero la verdad es que estamos aprendiendo acerca de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y todas las medidas que se vayan poniendo, por ejemplo, si en este momento yo determino que listo, tiene que ser en aulas con tal cantidad, pero si el otro día ya dictaminan que
este virus sí tiene componentes de aerosol y que por ende lo que necesitas es estar siempre al aire libre, no hay cómo tener esa cabida de siempre al aire libre cuando vives en Guayaquil. No hay cómo. Así que yo apuesto en primera instancia por esta educación en línea que estamos teniendo, que tiene muchísimas ventajas, y aquellas desventajas que tiene son algunas que podemos sortear más adelante cuando entendamos mucho mejor realmente qué es lo que está sucediendo para poder tomar medidas que sean realmente seguras. O sea, sí, ya existen vacunas en este momento, pero no creo que estemos listos para ponérnoslas. Elsa María, ¿cuáles crees que son esas desventajas? Y lo hablo también como docentes. Es muy complicado dar una clase a distancia, sobre todo cuando tiene un elemento práctico. Pero ¿cómo ha hecho la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y particularmente la Facultad de Filosofía para seguir teniendo el mismo nivel de excelencia que históricamente ha tenido por casi 6 décadas? Lo más importante ahí creo que es comprender que la parte práctica siempre puede ser escalada, en el sentido de que, ok, si yo necesito en este momento hacer la producción de un spot televisivo para mi clase, puedo decidir que este spot de televisivo, ok, va a ser grabado con el celular y tal vez no va a ser un spot para televisión, sino que nos podemos modernizar un poquito y decir, ok, vamos a hacer un spot para Instagram, así que va a tener que ser vertical, va a tener que tener una duración de tanto. La práctica de comunicación siempre es la misma, en el sentido de que siempre tenemos que tomar en cuenta el contexto en el que estamos. Hay ciertas habilidades de la práctica que vamos a tener que un poco extrapolar. Tal vez ya no puedes irte hasta tal lugar a hacer la entrevista, pero puedes hacerlo de otras formas. Y nada quita que en cuestiones de práctica, por lo menos en cuestiones de entrevistas, esta camarita y esta conexión a internet nos ha dejado llegar a lugares que nunca hemos visto, y lo vimos en nuestras sustentaciones de tesis. O sea, había unas personas que habían sido entrevistadas que yo no tengo la menor idea cómo consiguieron el contacto, pero están ahí entrevistándolos porque el abolir los espacios, el tomar en cuenta que la gran diferencia realmente es un uso horario y que no tienes que tratar de traerte a la persona para poder entrevistarla, cambia nuestras dinámicas de clase y cambia las posibilidades también de práctica. Entonces, tal vez aquí no puedo hacer que practique, que esté cogiendo el micrófono correctamente, pero sí puedo hacer que practique la forma en la que hace preguntas y repreguntas y a personas sumamente serias en el asunto. Así que la práctica va por contexto. Para quienes recién se están empatando o nos están escuchando por UCSG Radio, quien está hablando, nuestra entrevistada de hoy es la profesora Elsa María Cortés Rada, coordinadora de admisiones de la UCSG, de la Facultad de Filosofía de la UCSG. Elsa María, cuando hablabas un poco de este tiempo, creo que no solamente para los estudiantes, sino también, sobre todo, para los docentes, esto es evolucionar, esto es desdoblarnos y decir, hay otras maneras de conseguir estos resultados, sobre todo cuando hablabas de lo práctico y hablabas de Instagram. Hace poco veía una producción argentina que es un noticiero solamente para Instagram y es una locura, se llama Filo News. Con esto lo que te quiero decir es, también nos está dejando unas sabias enseñanzas el tiempo de COVID. Sí, definitivamente nos deja una sabia enseñanza y nos deja un pilo de material, en el sentido de que, a ver, yo doy la clase de animación cultural y en animación cultural siempre estamos viendo, por ejemplo, la parte de la Constitución, estamos viendo los datos acerca de los locales, tratando de comprender un poco cómo funciona la cultura, el sistema cultural dentro de Guayaquil. Y nunca he tenido tanta información como en este semestre, porque con todo lo que está pasando, toda esta crisis que está cundiendo, la información está disponible de formas diferentes a las anteriores y se está actualizando, y todo esto nos lleva a preguntarnos muchísimas cosas sobre qué está pasando dentro de nuestra realidad, que muchas veces cuando estamos en situaciones cuál es nuestro un poco papel, más calmas, nuestro papel dentro de claro, ella? ¿Cuál es nuestro papel dentro de ella como profesionales, como estudiantes, como docentes? ¿Qué le podemos dar a un mundo con desinformación, a un mundo con incertidumbre, Elsa? En primera instancia, creo que lo que hay que darle es este toque de humanidad, en el sentido de tener la conciencia de que hay una persona que va a estar leyendo aquello y que va a tener una reacción ante ello.
y que las palabras que pongamos ahí tienen un gran peso. Entonces, tener en cuenta estas reacciones es importante porque cuando ya te pones en la mente de que existe un lector, o peor aún, de que existen varios lectores para un mismo artículo, ya puedes comenzar a ver en primera instancia qué tono utilizas y segundo, qué información es necesaria que ellos tengan y cómo puedes hacer para que se comprenda esta información. Porque, claro, yo puedo decirte una de 10 personas le sucede tal cosa, pero a veces no es lo mismo una de 10 personas que conocer tal vez el caso particular de una persona a la que le pasó y darle voz a esa persona para poder conocerlo. Entonces, la mirada va siempre por esta parte de la humanidad y la conciencia de que hay lectores que tienen subjetividades y que van a ver diferentes reacciones. Elsa María, nos queda un minutito, así que creo que aquí viene lo más importante. Todos quienes nos ven, quienes nos escuchan, por UCSG Radio también, todos estos recién graduados o que se van a graduar, ¿cómo se contactan con Elsa María o cómo se contactan con la facultad para poder postular en el próximo semestre? Varios caminos. El principal, el que más me gusta, el que está más a la mano ahorita es el Instagram. Entonces pueden ingresar y en Instagram @comunicacionucsg pueden escribirnos. También tenemos un highlight en particular que habla acerca del proceso de admisiones que está abierto en este momento. Vamos a tomar nuestro último examen el 8 de octubre y tenemos ya colgado en internet nuestras preguntas, nuestros temarios, nuestros exámenes de ejemplo para que puedan practicar por cuenta propia. Otra opción es ingresando a la página de la Católica en admisiones y también llenando ahí el formulario o escribiendo de forma directa, y aquí es cuando esto es un poquito largo, a admisión.comunicación@cu.ucsg.edu.es. Largo. Me quedo con el Instagram entonces, que creo que es lo más fácil. Queremos agradecer nuevamente a Elsa María Cortés Rada por este espacio, por ese tiempo de reflexión, pero sobre todo por inspirarnos, porque ha hablado de la palabra, pero sobre todo ha hablado de estas profesiones importantes y sobre todo ha hablado del signo que es para la Universidad Católica de Santiago Guayaquil seguir formando profesionales socialmente responsables. Recuerde además que todos sus comentarios y sugerencias siempre bienvenidos. Nos puede escribir a contv.es@gmail.com. Recuerde también que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Carrera de Comunicación UCSG y en Instagram como Comunicación UCSG. Este y todos los programas de ConTV, recuérdelo siempre, son retransmitidos por UCSG Radio. Hasta aquí llegamos con ustedes y recuerde que tenemos una cita todas las semanas en ConTV, Comunicación en Televisión. Hasta la próxima.